Con ustedes teníamos que resolver ejercicios, ¿verdad? Delegados, ¿están por ahí? Ok. ¿Me Ingeniera, buenas confirman si se noches. visualiza, por favor? ¿Me confirman si se visualiza? Sí, ingeniera. Ok, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Disculpe, ingeniera, perdón que le interrumpa. A ver, Eh, dime. los grupos que faltamos de exponer, ingeniera. Sí, ¿Cuándo? vamos a terminar, no se preocupen. Lo que pasa es que quiero terminar esta parte práctica para que ustedes puedan dar su evaluación en la siguiente sesión de clase y la subsiguiente sesión de clase terminamos con las exposiciones grupales. Quiero que me den chance para la revisión de estos, porque si no me voy a colgar, no voy a poder revisar tantos exámenes, ¿ya? Ya, ingeniera, gracias. Ok, ok. Ok, ejercicio. ¿Qué dice? Un pilote prefabricado de concreto de 12 metros de largo, totalmente empotrado, se coloca sobre una capa de arena homogénea. ¿Ya? Cuando la arena es homogénea, la cohesión es igual a cero. El pilote es de una sección cuadrada con lados que miden 305 milímetros. El peso unitario seco de la arena es de 16,8 kilonewtons metro cúbico. El ángulo promedio de fricción es de 35 grados. Calcule la carga última en la punta del pilote. Utilice el método de Meyer con la ecuación, o la ecuación de Meyer, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Nos pide determinar, ¿qué cosa dice? ¿Dónde está? ¿Cuánto es el concreto? ¿Cuánto tiene? 12 metros de largo, empotrado, se coloca sobre una arena homogénea, dice que C va a ser igual a cero, o cohesión drenada, dice que el pilote es de sección cuadrada, ojo, sección cuadrada, que mide 305 milímetros cada lado, ¿cierto? Tenemos el peso unitario. Tenemos, ¿qué más? El ángulo de fricción igual a 35. ¿Qué más tenemos? Utilice el método. Ojo, nos pide específicamente un método. ¿Quién nos dice? El método de Meyer. ¿Cuál es el método de Meyer? ¿O qué nos decía la ecuación de Meyer? Nos decía que la capacidad de carga en la punta de un pilote es igual al área de la zona del pilote. ¿Por quién nos decía? Por la tensión vertical o esfuerzo vertical, por el factor de capacidad de carga en SQ. Ojo, dice condición, tiene que ser menor o igual a la resistencia límite, ¿cierto? Ok, entonces vamos a iniciar con los datos que tenemos. ¿Ya? ¿Qué voy a calcular primero? La primera parte de la ecuación. Tengo que hallar A sub P, tengo que hallar Q', tengo que hallar N sub Q, ¿cierto? El área en la punta, el esfuerzo vertical y el factor de capacidad de carga. ¿Por quién? Por el método de Merger, ¿sí? El área en la punta, ¿cuánto nos decía? Nos dice que tiene una sección cuadrada de lados que miden 305 por 305 milímetros, ¿sí? 305 por 305 me da 93.025 milímetros cuadrados. Ya, pero yo necesito que todo esté en las mismas unidades, entonces necesito que todo esté en metro cuadrado. Convertimos 93.025 milímetros a metro. ¿Un metro a cuánto equivale? ¿Un metro a cuánto equivale? Un metro, ¿cuánto equivale? ¿Qué vamos a eliminar? Milímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta conversión ¿a cuánto nos va a dar? 0,0930 metros cuadrados, ¿sí? ¿Qué voy a hallar?
Seguidamente voy a hallar el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical, ¿a qué es igual? Nos dice que es igual al peso específico del suelo o el peso unitario del suelo por la longitud del piloto, ¿cierto? ¿Qué nos decía el peso específico o el peso unitario? Nos dice que es igual a 16,8 kilonewtons metro cúbico. Por la longitud del pilote, el ejercicio nos dice que es de 12 metros. 16,8 por 12, ¿cuánto nos va a dar? 201,6 kilonewtons metro cuadrado. Acá se elimina uno, ¿cierto? Del ábaco, para determinar el factor de capacidad N sub Q. ¿Qué nos decía? El ángulo de fricción, ¿a cuánto es igual? Nos decía. ¿Qué nos decía el ángulo de fricción? ¿A cuánto era igual? Estoy volada, a ver, ¿cuánto era el ángulo? 35 grados, ¿sí? El ángulo de fricción es 35 grados. Por favor, me confirma si está escuchando. Delegado, ¿me confirma? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ok, ok. Entonces, ¿qué quiero hallar? N sub Q. ¿Con qué curva? Con esta curva de acá, ¿sí? N sub Q. Esta es la curva de N sub Q, ¿sí? ¿Cuántos grados dice? 35 grados. Intersecto con la curva, trazo la perpendicular hacia este lado. ¿Cuánto me está dando ese valor? Más o menos, N sub Q me está dando 120, ¿cierto? Trazo la línea, proyecto este lado y me está dando más o menos 120. 1, 2, 4, 6, escala logarítmica, 100, 200, 120 aproximadamente, dice, ¿cierto? Ya tengo el valor del área en la punta del pilote, bueno, en metros aquí, ¿cierto? El valor del área en la punta del pilote, el esfuerzo vertical, y ya tengo determinado en el sub Q, ¿sí? Reemplazo entonces en la fórmula. ¿A qué era igual? 0,0930 metros cuadrados, ya todo se encuentra en la misma unidad, no hay problema, por 201,6 por 120. ¿Cuánto sale? La capacidad de carga en la punta del pilote me sale 2.249,86. Ojo, hay condición. ¿Qué dice la condición? La condición me dice que, ¿dónde me fui? ¿Qué me dice la condición? Que tengo que, ¿dónde está? Aquí está la condición. Que este valor hallado tiene que ser menor o igual a la resistencia por punta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hallar la resistencia por punta. A sub P y Q sub L voy a hallar, ¿cierto? Que voy a hallar la resistencia por punta. Habíamos indicado en la parte teórica, no sé si se acuerden, que la resistencia de la punta depende de quién, la ecuación va a depende en qué unidades se encuentren, ¿cierto? Para nuestro caso ahora estamos analizando en el sistema internacional, ¿cierto? ¿A qué es igual entonces? Es igual esta a 50, ¿cuánto ponemos? Yo quiero poner- Mm, Segundo, por favor. ¿Me escuchan al otro lado? Sí, ingeniera, sí se le logra escuchar. Ok, un ratito, por favor.
Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, lo escucha, ingeniera. Ok, van a disculpar, tengo una falla. Habíamos calculado el ejercicio, la capacidad de carga en la punta del pilote, ¿cierto? ¿Cuánto nos ha salido ese valor? 2249,86, ¿sí? ¿Qué nos decía la condición o el método de Melgerov? Que tiene que ser menor o igual a la resistencia punta límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué estábamos queriendo hacer? Estábamos queriendo hallar esa resistencia punta límite, ¿sí? ¿En qué unidades hemos estado trabajando? En kilonewtons, ¿sí? Kilonewtons, ¿qué es? Sistema internacional. Sistema internacional, ¿qué nos decía? Nos decía la condición que teníamos para el sistema inglés y para el sistema internacional, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual? Nos dice que en el sistema internacional la resistencia por punta límite es igual a 50 por el factor de capacidad de carga N sub Q
por la tangente del ángulo de fricción, reemplazando estos datos. 50 por el factor de capacidad de carga N sub Q hallado por la tabla de Meyerow. ¿Esto cuánto nos daba? 120, ¿cierto? Por la tangente de ¿qué ángulo? El ángulo de fricción. El ejercicio nos da el ángulo de fricción que es igual a 35 grados. ¿Cuánto sale entonces esta operación? Esta operación debe salirles 4.200, 1.25 kilonewtons metro cuadrado. ¿Qué nos dice? Que tenemos que verificar, ¿cierto? ¿Cuánto era A sub P, el área en la punta? Habíamos hallado en metros cuadrados. Aquí era igual a 0.0930. ¿Por cuánto? 4.201.25. ¿Cuánto sale ese valor? 390.03. ¿Cuánto nos había salido la capacidad de carga en la punta del pilote? 2.247.70. ¿Es menor este valor? No, por ende voy a considerar mi valor de capacidad de carga en la punta del pilote igual a 390. Si no cumple la condición, este valor se vuelve nuestro resultado de capacidad de carga en la punta del pilote. Por ende, entonces, este va a ser el resultado de capacidad de carga en la punta del pilote. No sé si está claro. Básicamente lo que quiero que entiendan es la condición, ¿cierto? En la primera parte de la ecuación se ha determinado el valor de la capacidad de carga en la punta del pilote, pero existe una condición, dice que se tiene que ser menor o igual en la resistencia de la punta límite, ¿sí? ¿Cómo hemos hallado la resistencia de la punta límite? A sub P por este factor, este valor de Q sub L, ¿sí? ¿A qué era igual? 390.03. Este valor tiene que ser, ¿quieren verlo del otro lado? Mayor. No es mayor, este valor es mayor. Por ende, ¿qué cosa? No cumple con la condición. Como no cumple con la condición, la segunda parte de la ecuación es el valor de la capacidad de carga en la punta del piloto. ¿Está claro para pasar al siguiente ejercicio? ¿Está claro o tienen alguna duda para reforzarla? Delegado, ¿se escucha? Ok, ¿alguien tiene alguna duda o pasamos al siguiente ejercicio? El silencio son dos cosas, o que lo han entendido todo o que no han entendido nada. Si alguien me dice, puedo repasar. Si no me dice nada, voy a continuar. Ok, continúo entonces con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Dice, un pilote de concreto tiene 50 pies de longitud y 16 pulgadas por 16 pulgadas de sección transversales. El pilote está totalmente empotrado en una arena o en arena, por lo cual dice el peso específico es igual a 110 libras pie cúbicos y el ángulo de fricción es igual a 30 grados. Calcule la carga última en la punta utilizando A, dice, el método de Meyerow, B, el método de Bessick, y para Bessick utilice o se sabe que el índice de rigidez relativa es igual al índice de rigidez y este a su vez es igual a 50. C, calcule, dice, por el método de Jambu y Jambu nos dice que use el valor del ángulo psi igual a 90 grados. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo? Determinar la capacidad, perdón, la carga última en la punta del pilote. Básicamente nos está pidiendo por tres métodos que hallemos este resultado, ¿sí? Ese resultado por tres métodos. Iniciamos. Primero, Meyerow, dice. Meyerow, que nos decía a que era igual, ¿cierto? Capacidad de carga en la punta del pilote. ¿A qué es igual? Al área en la punta del pilote por la tensión vertical o el esfuerzo vertical por el factor de capacidad de carga N sub Q. Dice menor igual, tiene que cumplir la condición, que todo este valor de la primera parte de la ecuación es menor o igual al área de la resistencia en la punta del pilote. Vayamos a ver. En este caso, inicia hallando el valor de N sub Q. ¿Sí? N sub Q por Meyerow se puede hallar de dos formas. En el anterior caso habíamos visto el uso del ábaco, ¿sí? Para este caso vamos a utilizar la tabla.
¿Qué necesito para el uso o para conocer este valor de Q, perdón, N sub Q? ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito que me dice el valor del ángulo de fricción, ¿cierto? ¿Cuánto me dice que es el valor del ángulo de fricción? El ejercicio me dice que ese valor del ángulo de fricción es igual a 30. 30 ubico por acá, ¿sí? 30. Para determinar el factor de capacidad N sub Q, voy a proyectar cuánto me da N sub Q para un ángulo de 30 grados, 56.7, ¿sí? Ya tengo determinado el factor de capacidad de carga N sub Q en función del ángulo de fricción interna. Ya no he utilizado el ábaco, he utilizado esta tabla, ¿sí? O por el método de Meillero, para determinar ese factor de capacidad de carga N sub Q, puedo determinarlo por el ábaco o por medio de la tabla. Ahora, ¿qué voy a determinar? El área en la punta. ¿Qué me decía mi ejercicio? El área en la punta. Dice, el pilote tiene una longitud de 50 pies y me dice que la sección es de 16 por 16 pulgadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área de la punta? 16 pulgadas por 16 pulgadas. ¿A cuánto equivale eso? A 256 pulgadas cuadradas, ¿cierto? El área en la punta, si bien es cierto, ¿qué unidades tengo? Tengo el ejercicio por el peso específico o el peso unitario del suelo, tengo unidades de libras-pie. ¿Qué es eso? Estoy hablando en el sistema inglés, ¿cierto? Entonces, inglés, tengo que llevar a un mismo sistema de unidades. Pulgadas, para tener la misma unidad, quiero convertirla a pies. Un pie, ¿a cuántas pulgadas equivale? A 12 pulgadas. Elimino pulgada cuadrada y pulgada cuadrada, que voy a tener 256 por 1 entre 12. ¿Cuánto sale eso? 1.778, ¿cierto? Pies cuadrados, ¿sí? Porque estoy eliminando pulgada. ¿Qué voy a tener? Pie, ¿cierto? El esfuerzo vertical, ¿a qué es igual? Recuerden, el esfuerzo vertical es igual al peso unitario o al peso específico del suelo por, ¿qué me dice? La longitud del pilote. ¿Cuánto me decía que era el peso unitario del suelo? 110 libras pie cúbico. 110 libras pie cúbico por la longitud de mi pilote. ¿Cuánto me decía que era? 50 pies. ¿A qué va a ser igual esto? Multipliquemos 110 por 50, 5.500 libras, pie cuadrado, ¿cierto? Entonces, el valor de la capacidad de carga en la punta del pilote, ¿a qué es igual? Área de la punta, 1.778. Está en pies, el anterior dato también está en la misma unidad. 1.778 pies cuadrados por ¿quién? El esfuerzo, ¿cuánto ha salido? 5.500 libras pie cuadrado por el factor de capacidad de carga que hemos determinado, 56.7. Entonces, el valor de la capacidad de carga en la punta del pilote, ¿a qué es igual? Haciendo esta operación, me sale que el valor de la capacidad en la carga de la punta del pilote es 554.469.3 libras. ¿En qué unidades tengo? ¿En qué unidades tengo? En libras, ¿cierto? En el sistema inglés. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo el valor de la capacidad de carga, ¿cierto? Pero ¿qué nos decía? Que existe una condición. ¿Cuál es esa condición? Que este tiene que ser menor o igual a la resistencia límite. Para hallar la resistencia límite, ¿qué nos decía? Si están en el sistema inglés, la capacidad de resistencia en la punta límite, ¿a qué era igual? En el sistema inglés nos decía que este era igual a 1000 por el factor de capacidad de carga en sub Q por la tangente del ángulo de fricción. A ver, reemplacemos datos. 1000 por N sub Q, ¿cuánto hemos hallado? Del cuadro. 56.7 por la tangente del ángulo de fricción. El ángulo de fricción, ¿cuánto nos decía el ejercicio? 30 grados. ¿A qué es igual eso? 1000 por 56.7 por la tangente de 30 grados. ¿Cuánto sale esto? 32.735 libras, ¿cierto? Esto hay que multiplicarlo por ¿quién? Por el área en la punta del pilote, ¿sí? La segunda parte de la ecuación, 1.778 por 32.735, ¿a cuánto es igual? A
58.204.14. ¿Qué nos dice la condición? Que ese valor debe ser mayor a lo de la primera parte de la ecuación o viceversa, ¿no? Este valor tiene que ser menor a este de acá, dice, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Cuánto sale acá en la primera parte de la ecuación? 554.469. ¿Es menor o igual que 58.200? No, no cumple la condición. Por lo que la segunda parte de la ecuación, 58.204.18, es el valor de quién? De la capacidad de carga de la punta de un pilote, ¿cierto? La condición que era está trabajando en el sistema inglés. ¿Qué hemos hecho? Utilizar la ecuación que se plantea para esto. ¿Estamos claros? Hemos determinado entonces el valor de la capacidad de carga en la punta del pilote para perdón, por el método de Melgerov que nos solicitaba. ¿Estamos claros hasta ahí para continuar? ¿Estamos claros? Al otro lado, ¿se escucha? Ingeniero, en la diapositiva 6 Dígame. hay 256 entre 12, no me sale ese resultado. 256. ¿Por qué no te sale este resultado? Un pie equivale a 12 pulgadas. Está elevado al cuadrado, 12 al cuadrado. 256 por 12 al cuadrado debe dar 1.778. ¿Te da ese valor? Ahí, ahora sí. Ok. Tienen que darse cuenta. Un pie nada más equivale a 12 pulgadas. El pie, la pulgada está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo esto elevo al cuadrado, como lo de arriba elevo al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. 12 al cuadrado es 144, ¿cierto? 256 entre 144 debe dar 1.778 pies cuadrados. ¿De acuerdo? Para eliminar que pulgada cuadrada y pulgada cuadrada. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Ya he determinado por el método de Mellerov. Ahora, ¿qué método voy a hallar? El método de Basic, ¿cierto? ¿Qué nos decía el ejercicio? Que la cohesión era igual a cero. Y nos decía que el índice de rigidez relativa era igual al índice de rigidez. Y a su vez, es igual a 50. Es la condición que nos da, que nos presenta en este caso el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos decía Basic? ¿Han repasado la parte teórica o no? ¿Qué nos dice Basic? El área en la punta o la capacidad de carga de la punta del pilote, ¿qué era igual? Nos decía que era igual al área en la punta del pilote por el factor de resistencia unitaria en la punta, ¿cierto? A su vez nos dice que es igual al área en la punta del pilote por el valor de la cohesión por el factor de capacidad de carga N sub C, más me dice el esfuerzo vertical el esfuerzo vertical o el esfuerzo efectivo por el factor de capacidad de carga N sub sigma, me dice, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos acá? Tengo una condición, dice que la cohesión es igual a cero. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Que toda esta parte de la ecuación o esta primera parte de la ecuación, ¿qué se va a hacer? Se va a convertir en cero porque C, la cohesión es igual a cero. Cero por el factor de capacidad de carga, cero por esto va a seguir siendo cero. Simplificamos nuestra ecuación. La capacidad de carga en la punta del pilote, ¿a qué es igual? Al área de la punta del pilote multiplicado por el esfuerzo vertical, ¿cierto? Por el factor de capacidad de carga N sub sigma. ¿Sí? He anulado esta primera parte de la ecuación. ¿Por qué? Porque C es igual a cero. Entonces, ahora tengo de mi ecuación que la capacidad de carga en la punta del pilote es igual al área de la punta por el esfuerzo vertical o el esfuerzo efectivo por el factor de capacidad de carga, ¿cierto? ¿Qué nos decías la parte teórica? ¿Repasaron la parte teórica o no? ¿A qué es igual el esfuerzo efectivo? ¿A qué era igual el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo era a 1 más 2, el valor de K por, ¿cuánto? Perdón, entre 3, ¿cierto? Por la resistencia o por la tensión vertical, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte o no? ¿Se acuerdan o no de esa parte?
Chicos, ¿qué ha pasado? Están durmiendo, me parece. La que ha llegado de viaje soy yo, ustedes no, ustedes deben estar bien fresquitos. Ve, sí, que aquí estoy. ¿Se nota? La parte teórica estoy presentando en este momento. ¿Se nota eso? ¿La parte teórica? Sí, ingeniero, se nota. Ok, ¿qué dice? O si no, vamos a copiar acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver qué dice. Voy a un ejercicio. Aquí está. ¿Se visualiza el ejercicio? Sí, ingeniera. Ok, esta partecita de acá para que lo puedan visualizar, ¿cierto? ¿Qué me decía? He eliminado la primera parte de la ecuación. ¿Qué me queda? El área de la punta del pilote por el esfuerzo vertical por el factor de capacidad N sub Q, ¿cierto? ¿A qué nos decía que era igual este valor de sigma prima, ¿cierto? ¿A qué es igual? Nos dice que es igual a 1 más 2 veces el coeficiente de presión de tierra entre 3 por la tensión vertical, ¿sí? ¿Y a qué es igual? Nos dice el coeficiente de presión de tierra a 1 menos seno del ángulo de fricción. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reemplazando esto acá, ¿cierto? El área de la punta del pilote sigue siendo A sub P. ¿Por quién? El esfuerzo vertical. ¿A qué es igual? A 1 más 2 veces Q sub 0. Q sub 0 ¿a qué es igual? Reemplazando Q sub 0, 1 menos seno del ángulo de fricción entre 3. ¿Por quién me dice? Por la tensión vertical, por el factor, que aquí me queda todavía en la ecuación, por el factor de capacidad de carga N sub sigma. ¿Sí? ¿Ahora sí está más claro? Espero que esté más claro, ¿sí? Entonces, tengo ya esta ecuación. ¿Qué voy a hacer? Cuento con el valor del ángulo de fricción, el ejercicio me da el valor del índice de rigidez. ¿Qué tengo que hallar? El factor de capacidad de carga N sub sigma, ¿cierto? Tengo que hallar N sub sigma. ¿Se acuerdan que en función a qué vamos a hallar esto? En función al índice de rigidez y con el ángulo de fricción, ¿cierto? Para que me puedan entender, voy a ampliar un poquito esto para que solamente se pueda visualizar. El ángulo de fricción, ¿cuánto es? 30. El índice de rigidez, ¿cuánto es? 50. Recuerden estos datos para que ustedes lo puedan tener ahí, ¿sí? 30, no se nota, 30, aquí se va a notar, ¿ya? ¿Qué nos dice? Vamos a ver acá, ya. ¿Cuánto es el ángulo de fricción? El ángulo de fricción, ¿cuánto me decía? El valor es de 30, ¿sí? El índice de rigidez, ¿cuánto me dice que es igual? ¿A cuánto me decía que es igual el índice de rigidez? A 50. 50. Ese valor acá, ¿sí? Entre 40 y 60. ¿Qué quiero determinar? ¿Qué me pedía determinar? El factor de capacidad N sub sigma, ¿cierto? Bueno, voy a intersectar, miren, voy a intersectar. Voy a hacer aquí la línea, ¿ya? Voy a intersectar. ¿Con quién me dice? Con 50, pero dentro de 50 no tengo nada aquí, miren, ¿sí? Dentro de 50. ¿Cuál viene a ser la intersección? Esta de acá, ¿cierto? Entonces, mi valor límite inferior es 40 y mi límite superior es 60 con respecto al índice de rigidez. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No tengo 50, tengo 40, tengo 60, tengo el ángulo de fricción. ¿Cómo determino el factor de capacidad de carga? Interpolando, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a interpolar. ¿Cuál voy a interpolar? ¿Qué valor voy a interpolar? ¿Qué valor voy a interpolar? Tengo dos valores acá, ¿cierto? El superior y acá tengo el inferior. Uno corresponde ¿a quién? Uno corresponde al factor de capacidad de carga N sub C y el otro corresponde al factor de capacidad de carga N sub sigma, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero hallar? ¿Qué quiero hallar? Para que lo puedan visualizar. ¿Qué quiero hallar? Quiero hallar el factor de capacidad de carga N sub sigma. ¿Por qué? N sub C ya lo he eliminado, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hallar? N sub sigma, dice, ¿cierto? ¿Cuánto es N sub sigma? Voy a agrandar esta línea. Se nota, ¿verdad? ¿Se nota? ¿Me por favor confirma? Me confirma. N sub sigma, 30, ¿cierto? La intersección donde daba 40 y 30 acá, ¿cierto?
Aquí, miren. ¿El primero qué es? El primero es N sub C y el segundo es, a ver, para que se note, le voy a poner rojo, ¿ya? Para que se note. El primero, no se puede marcar. El primero, esta primera parte corresponde a N sub C. La segunda parte va a corresponder a N sub sigma, ¿cierto? ¿Qué valores voy a interpolar entonces? ¿Qué valores voy a interpolar? No, mira. Estos valores de acá. Como está a 50, ¿qué voy a hacer? 33.95 más 40.65 entre 2, ¿cuánto sale? Lo de amarillo. ¿Cuánto sale? 37.31. 37.31. Sí, voy a regresar todo a su lugar. Bueno, 37.305 me dice, lo está redondeando acá. 37.31 la señorita o la compañera, ¿sí? Oh, muy bien. Ya, ahí más o menos, cuadrado. Ya hemos determinado el factor de capacidad de carga N sub sigma. ¿Cómo? Por medio del índice de rigidez y el ángulo de fricción, ¿cierto? Tengo que me sale 37.305. Ok. Reemplazo ahora sí en mi ecuación, en esta ecuación que tengo. A sub Ingeniera, P, disculpe. Meyer había hallado, el área de la punta. ¿Cuánto era? 1.778 pies cuadrados. Por me dice 1 más 2 veces, todo esto Ingeniera. multiplicado por 1 menos seno del ángulo, ¿cuánto es? 30 grados, ¿sí? Entre 3 por el valor de la tensión, el esfuerzo o la tensión vertical, también lo he hallado en Meyer. ¿Cuánto salía? 5.500 libras pie cuadrado por el factor de capacidad de carga N sub sigma que he hallado 37.305. Resolviendo esta operación, ¿cuánto me sale? El valor de la capacidad de carga de la punta del pilote me debe salir 243.203.73 libras. ¿Le sale ese valor? Sí, ingeniera. Ok, entonces ya hemos determinado el valor de la capacidad de carga de la punta del pilote por el método de qué? De Bessick que nos pide. ¿Cuánto sale? 243.203.73. ¿Está claro? ¿Está claro para continuar? Espero que Ingeniera, sí. disculpe, la interpolación podría repetirlo, por favor. La interpolación, bueno, eso es básico para ustedes, pero vamos a repetir, ¿ya? Sí, pero es que no sé por qué lo está tomando esos valores, no serían los de arriba. Ok. Los de arriba corresponden al factor de capacidad de carga N sub C. ¿Ya? Tenemos aquí 30 grados, ¿cierto? 30 grados y hay doble valor que corresponde ahí, hasta 60 estén marcados, ¿ya? Los de la parte superior que voy a marcar de rojito ahorita, los de rojito, es que no, como está muy junto, no me permite marcar bien, marca doble, por eso es que no puedo resaltarlo bien. No sé cómo resaltarlo de detalle, con este vamos a resaltar. Vamos acá, ¿ya? Para que ustedes me puedan copiar. Esta primera parte de lo que está resaltado, aquí corresponde al factor de capacidad de carga N sub C. Pero nosotros N sub C, dado que el suelo no tiene cohesión, hemos eliminado esta primera parte. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Me estoy indicando, voy a trabajar, solamente quiero hallar qué cosa, el factor de capacidad de carga N sub sigma. N sub sigma 50 es este valor. No tengo intersectado en 50, tengo 40 y tengo 60. ¿Qué estoy haciendo? Estoy interpolando. ¿A quién estoy interpolando? Estoy interpolando estos dos valores que tiene, que los de abajo corresponden al factor de capacidad de carga N sub sigma. 33.95 con 40.66. Como está en el intermedio, la forma que tengan de interpolar no es irrelevante. Lo que quiero es que me hallen el índice de rigidez en 50. ¿Cómo se hace? Fácil, como está a la mitad. 33.95 más 40.66 entre 2, ¿cuánto sale? ¿cuánto salía? 37, ¿no?
37 y algo más. A ver. Ahora sí, ¿está más claro? ¿O ¿cuánto salía? 37.305. ¿Está un poquito más claro? Ingeniera, Ingeniera, gracias. Adelante. o sea, la interpolación solamente es la suma entre dos. No, Y la interpolación. ¿Cómo la interpolación? ¿Por qué estoy sumando y dividiendo entre 2? ¿Por qué? Solamente me falta a 50. Pero si fuera 45, por decir, porque acá tengo 40 y acá tengo 60, la interpolación ya se va a tener que dar de diferente manera. Pueden utilizar fórmulas si ustedes gustan, porque la interpolación es qué número estás buscando ahí, ¿cierto? Puedes dividirlo o fraccionarlo en función a qué número estás buscando. En este caso estamos solamente sumando y dividiendo entre 2. ¿Por qué? Porque quiero hallar 50. 50 está, ¿qué te digo? A la parte central, ¿cierto? Por eso es la suma de estos dos y la división entre 2. Si fuera nuevamente, digo, a 49, no voy a hallar de esa manera. ¿Qué voy a hacer? De 40 a 60, ¿cuántos números intermedios enteros tengo? Tengo 20, ¿cierto? 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar los dos y dividirlo entre 20 y multiplicarlo. ¿Por cuánto? Por, no sé, ¿qué número quieren? 45 por 5 y adicionarle a este número de acá que voy a tener. O si quieren hacer diferencias, los voy a enredar. O pueden utilizar una ecuación. También hay maneras para hallar mediante ecuaciones. Fácil. La manera que tengan de interpolar, les digo nuevamente, es irrelevante. Lo que yo quiero es que me determine para el valor del índice de rigidez que me esté dando. ¿Cierto? ¿Me dejo entender o no? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, en el caso, digamos, de que queramos utilizar una ecuación que nos pueda permitir, digamos, poner valores, digamos, de 15 a 16, ¿no sería más práctico? ¿No habría esa ecuación? Normal, les digo que no hay ningún problema. Ustedes pueden interpolar por medio de la fórmula, ecuación o por medio de del que se les haga más fácil realizar. ¿Cierto? Para la interpolación, como ustedes dicen, hay ecuaciones, hay varias ecuaciones de las que se puede hallar. Yo no memorizo ecuaciones, yo me voy a la práctica. Mi forma de hallar es las que le estoy indicando ahorita y sale el mismo valor. Mientras te salga el mismo valor interpolando, utilizando ecuación o de la forma que ustedes crean conveniente, yo no tengo ningún problema. ¿Me entienden? Sí, ingeniera, gracias. El tercer método por el cual me pide hallar, el método de Jambú, dice. Para Jambú, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo que considerar que el valor, vamos a poner en rojo, el valor de psi es igual a, no marca, el valor de psi es igual a 90 grados. Nosotros sabemos ya por el problema o por el ejercicio que la cohesión en este suelo es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Jambú que nos decía, la capacidad de carga en la punta del pilote, a que es igual al área de la punta del pilote por el valor de la cohesión, por el factor de capacidad de carga en E sub C, más la tensión vertical por el factor de capacidad de carga en E sub Q. ¿Qué sabemos? C es igual a 0. Si C es igual a 0, igual que en la anterior ecuación, ¿qué voy a tener? Voy a anular este valor, ¿cierto? La primera parte de la ecuación. ¿Por qué? Porque C es igual a 0, o si ustedes gustan, lo reemplazan. Como está multiplicado por 0, igual esa parte de la ecuación se hace 0. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar el área de la punta del pilote por la tensión vertical, por el factor de capacidad de carga en E sub Q, ¿cierto? Se elimina esta primera parte dado que el valor de la cohesión es igual a 0. ¿Qué me dice el ejercicio? Utilice un valor de psi o considere un valor de psi igual a 90 grados. El ejercicio me decía que tengo yo un ángulo de fricción de 30 grados, un valor de psi igual a 90 grados. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar este ábaco para determinar qué cosa, el factor de capacidad de carga N sub Q. ¿En función de quién? Del ángulo de fricción. ¿Cuánto es ese valor del ángulo de fricción? 30 grados, ¿sí? ¿Qué me dice el valor de psi? ¿Para quién? Para el factor de capacidad de carga N sub Q. N sub Q está ubicado acá. ¿Para quién me dice? Psi igual a 90. La curva intermedia, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mi ábaco, 30 grados,
¿sí? Trazo la línea en 30 grados, la línea intermedia n sub q para cuando psi es igual a 90 grados, ¿sí? Trazo una perpendicular hacia este lado, si se dan cuenta, esta debe estar ahí. Escala logarítmica, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, no llegó a 20, está casi llegando a 20. ¿Cuánto es? N sub q igual a 19. ¿Estamos? N sub q igual a 19. Ya he obtenido el valor de N sub q. Los demás datos ya lo tengo hallado desde Mellero. ¿Qué nos decía el valor? El área en la punta del pilote, ¿cuánto era? 1.778 pies cuadrados. El valor de la tensión vertical, ¿cuánto era? 5.500 libras pie cuadrado. El factor de capacidad de carga N sub q por Jambu me da 19, ¿cierto? Hago la operación y me debe de salir 185.800 libras. ¿Qué cosa? El valor de la capacidad de carga en la punta del pilote. ¿Sale así? Con 1 sale, ingeniera, eso lo está despreciando. ¿Cuánto? Con 1 más sale 185.801. Bueno, no lo está despreciando. Debe haber algún tema de redondeo ahí. Si le sale 185.801, no hay problema. Colóquenle 185.801. Pero 1.778 por 5.500 por 19. ¿Ya? ¿Cuánto sale el valor de la capacidad de carga por el método de Jambu? Sale este valor. Se han dado cuenta que para cada método, Mellero, Basic y Jambu, el valor de la capacidad de carga en la punta del pilote no ha salido igual, en algunos casos ni siquiera similar. Entonces, ¿qué significa? ¿Que está mal alguno de los métodos? No. Cada autor tiene, como hemos visto, diferente manera de calcular los factores de capacidad de carga. Cada autor puede ser más conservador o más realista, digamos, en función a cómo determinar el valor de la capacidad de carga en la punta del piloto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál tomo? ¿El menor valor o el que da mayor valor? El que crean ustedes mejor o con el que en adelante ustedes en su vida profesional puedan creer que tenga mejor comportamiento de en la realidad. ¿Cuándo van a saber eso? Haciendo los cálculos y poniendo en práctica. Y en el paso del tiempo y la experiencia van a poder indicar. Mellero se acerca más a la realidad, Jambu se acerca más a la realidad, no, Basic para mí es mucho más realista. Entonces, ya en función, como les digo, de la experiencia, van a poder indicar cuál de los diferentes métodos es el que se asemeja más a la realidad que tiene, ¿ya? Los métodos nombrados, todos son válidos. Ustedes que si hacen diseño, tienen que decir, utilizando el método de Basic o utilizando el método de Mellero, no hay ningún problema. Nadie les va a decir nada del valor que les salga. ¿Entienden? ¿Está claro? ¿Está claro? Ingeniera, o sea, en el examen nos va a usted decir por qué método vamos a hacer o nosotros tenemos que tener el método que vamos a elegir. Claro, para el examen se les va a indicar, se les va a dar la solicitud de qué método deben emplear, qué método. Lo que tienen que tener claro es la ecuación que tienen que utilizar. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ingeniera, que no sea del basic, porque está difícil. ¿Cómo? No te escuché bien. Que no sea de este método, ingeniero, está difícil. ¿Cuál método? ¿Yambú? ¿Yambú? Del anterior, del basic. ¿Besi? ¿Por qué? ¿La interpolación se están asustando? Lo único difícil de acá es encontrar n su sigma. Y n su sigma con la tabla. El más difícil es el ábaco para mí. Esto de acá es fácil, interpolación. ¿Cómo interpolaban ustedes, ah? Solamente busquen. Si, como les digo, si para ustedes es más fácil utilizar una ecuación para interpolar, bien por ustedes, no tengo problema. No hay problema. Y yo tengo mi manera de interpolar y me sale bien y la recuerdo como para utilizarla en cualquier lado. Continuemos.
Determinar la capacidad de carga por punta del pilote preexcavado en material cohesivo. La sección circular de sección circular de un diámetro de 40 centímetros y una longitud de 7 metros. ¿Qué nos pide? Determinar la capacidad de carga por punta del pilote. Dice en un material cohesivo, arcilla y arcilla cohesiva. De sección circular, ¿cierto? De un diámetro de 40 centímetros. Nos dice que el primer estrato de arcilla le está clasificando en dos, dado al valor que tiene el peso específico y en la cohesión drenada, ¿cierto? En la primera parte de la arcilla, este peso específico saturado es de 18 kilonewtons metro cúbico y la cohesión drenada es de 40 kilonewtons metro cuadrado. En la segunda parte del estrato, este valor es del peso específico saturado es de 20 kilonewtons metro cúbico y la cohesión drenada es de 80 kilonewtons metro cuadrado, ¿ya? Para este estrato tiene 2 metros de profundidad y el primer estrato tiene 5 metros de profundidad. ¿Qué voy a hallar? ¿Qué nos decía la parte teórica? ¿Qué nos decía la parte teórica? ¿Sí? Cuando estamos hablando de quién, de un suelo cohesivo, de un material cohesivo, para determinar el factor de capacidad de carga, en este caso, ¿quién se asemejaba más? Hemos dicho, Mellerov, a que era igual, nos decía que el factor de capacidad de carga N sub C por la cohesión drenada por el área de la punta del piloto, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hallar? El factor de capacidad de carga N sub C. Tengo que hallar la cohesión drenada, ya la tengo como dato. El área en la punta del piloto. ¿De quién está hablando? De una sección, acá vamos a marcar, sección circular, ¿cierto? ¿Cuál es, cómo hallo el área en un círculo? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi cuánto, perdón, el diámetro cuánto vale? 40 centímetros. En metros, 0.40 metros. Pi por diámetro, 0.40 elevado al cuadrado, porque quiero mantenerle una misma unidad. Pi por 0.40 al cuadrado entre 4, ¿cuánto me sale? El área me sale 0.126 metros cuadrados, ¿sí? Ahora hallamos el factor de capacidad de carga, N sub Q. ¿Qué nos decía? Nos decía que podía determinarse por medio de esta siguiente ecuación, pero ojo, que aquí adentro tengo una condición, ¿cierto? No olvidemos eso. Reemplazamos 5 por 1.2 por 0.2 por la longitud de empotramiento. La longitud de empotramiento, dado que está trabajando en dos estratos, esta longitud de empotramiento, ¿cuánto es? Es de 2 metros, ¿cierto? Está en la misma unidad, 2 metros. El diámetro de la punta del pilote, ¿cuánto nos decía? El diámetro es constante. ¿Cuánto es? 0.40 metros, ¿sí? Toda esta operación tiene que ser menor o igual a 9. 5 por 1.2 más 0.2 por 2 en 3.4, ¿cuánto me da? 11. 11 es menor o igual a 9, no cumple. Por ende, dice, el factor de capacidad de carga N sub C va a ser igual a 9. Nuevamente repito, la condición tiene que cumplir. Si este valor me hubiese salido 8, 8.9, entonces el factor de capacidad de carga N sub C sería ese valor, porque es menor o igual a 9. Como en este caso se ha excedido, voy a tomar la segunda parte de la ecuación, donde N sub C va a ser igual a 9. ¿Qué nos dice entonces? Reemplazo los valores obtenidos en la ecuación principal, ¿cierto? En esta ecuación de acá, ¿sí? Capacidad de carga en la punta del pilote, que es igual a N sub C, o el factor de capacidad de carga N sub C, por la cohesión drenada, ¿sí? Por la cohesión drenada, 80 kilonewtons, estamos hablando del estrato que está empotrándose, ¿sí? N sub C, ¿cuánto me sale? 9. C sub U, cohesión drenada, 80 kilonewtons metro cuadrado. El área en la punta, 0.126 metros cuadrados. Reemplazamos 9 por 80 por 0.126. ¿Cuánto sale eso? 90.72 kilonewtons. Metro y metro cuadrado se van, me queda solamente en kilonewtons. La capacidad de carga en la punta del pilote, que es igual a 90.72 kilonewtons. ¿Está claro este ejercicio? ¿Está claro? Ingeniera, está claro. Ok. Son los ejercicios para determinar la capacidad de carga de la punta de un piloto. Básicamente hemos empleado
los diferentes métodos de los cuales hemos trabajado, ¿cierto? Si no tienen alguna pregunta, quería avanzar con un grupo más, pero ya no me da tiempo, ya faltan escasos minutos para culminar con nuestra hora y imagino que ustedes también están cansaditos, ¿verdad? O adelantamos una exposición. Ingeniera, disculpe, el examen va a ser hasta este tema, ¿verdad? Sí, el examen es hasta este tema. Ingeniera, disculpe, he visto en unos libros, ¿se puede hallar también con el método alfa? No, ese es para resistencia por fricción. Ah, ya, ingeniera. Estamos hablando de capacidad de carga de la punta del piloto, en la punta todavía. La siguiente sesión vamos a hablar de resistencia por fricción y resistencia por fricción en arcillas o en suelos cohesivos. Existen tres métodos, lambda, alfa y beta para determinar la resistencia por fricción. Un favor más, por favor, antes de que se vayan, vuelvan a colocar presente en el chat, dado que el anterior se me ha borrado todo y no tengo manera de ponerles asistencia. Por favor, pongan asistencia en el chat para su consideración, ¿ya? En el chat coloquen Disculpe, una consulta. ¿Cuántos ejercicios van a venir y cuánto tiempo va a ser el examen? Van a venir 2 o 3 ejercicios dependiendo al grado de complejidad que tenga el ejercicio. Yo solamente tengo el tiempo que nos toca con ustedes, es de 2 horas, bueno, académicas, de 45 minutos, y los 10 minutos de tolerancia, entonces tengo menos tiempo para tomarles. En sus horas se basa, no me voy a exceder de ese tiempo. Ingeniera, ¿y el examen al Classroom, al WhatsApp, a dónde vamos a enviar? ¿O cómo Perdón, va a no ser? te copié bien, Juan. ¿El examen dónde vamos a enviarlo? ¿Al Classroom o al WhatsApp? Classroom, todo. Tengo que generar evidencia. La evidencia me genera Classroom. Classroom me da en qué momento entrega, quién entrega, me sale la fecha, la hora, me sale una evidencia mucho más aceptable. Ingeniero, Por medio disculpe, de ¿va a venir Classroom teoría? vamos a... ¿Perdón? Solo va a venir parte práctica, Ya habíamos ejercicio nomás, o indicado, ¿qué teoría. pasó? El examen es teórico práctico. La primera parte teoría y la segunda parte práctica. Van a venir entre 6 a 8 preguntas que van a valer 8 puntos y en la parte práctica va a venir 2 o 3 ejercicios en función de la disponibilidad de tiempo y la complejidad que se vaya a plantear para que ustedes resuelvan dentro del tiempo o en la hora que nos toca nada más. Ingeniera, no tenemos Classroom de su área todavía. Ok, un día antes se los voy a enviar. Van a poder entrar por medio de su correo institucional y si por A o B no entra por el correo institucional, ustedes pueden entrar por medio de su correo personal. Ingeniera, ese día es su única clase con usted, estamos libres. ¿Cuándo nos toca con ustedes? El viernes. Viernes a las 6:30, ¿no? Ustedes Sí, están es. libres, pero yo no, tengo desde las 5 hasta las 10 de la noche. Ingeniera, no sé si nos puede dar más tiempo para el examen. Como es un examen práctico, obviamente que tenemos que tener cálculos y también no sé si nos podría considerar márgenes de error en los resultados, por ejemplo, en los decimales. Creo que la gran parte va a variar. Ya hemos indicado cuando hemos resuelto ejercicios con cuántos decimales vamos a trabajar para cada tipo de ejercicio que hemos indicado. No debería existir mayor variación en eso, salvo en la utilización de ábacos. En la utilización de ábacos va a depender de la interpretación que ustedes le van a dar al ábaco y ya hemos dicho que vamos a ser tolerantes respecto a eso. ¿Alguna otra duda? Entre 50 y 60 minutos para la resolución práctica, más que suficiente si tienen sus formularios al costado. Pero como ustedes van a tener hasta un profesor al costado, les va a sobrar tiempo. ¿Alguna otra pregunta, delegado o alguien? ¿Cuánto tiempo de tolerancia va a ser, ingeniero, para enviar?
estoy indicando que la parte práctica dura entre 50 y 60 minutos. ¿O tolerancia más para qué? O sea, no estoy entendiendo. Es que no siempre carga rápido, entonces. A veces se demora medio minuto, un minuto, así, entonces. Hasta para convertirlo en PDF se vuelve loco a veces el celular. Tolerancia puede ser 5 minutos, no más. Todos pusieron en el chat presente para consideración de su asistencia. Ok, conmigo entonces hasta la siguiente sesión de clase, por favor, prepárense para su evaluación del día viernes, nos toca, si mal no recuerdo. Hasta luego a todos, que tengan buena noche. Hasta la siguiente clase, ingeniera. Hasta luego.